Llega la primera consola portátil dual de Anbernic y también de este canal. Vas a poder jugar con Linux como hasta ahora o con Android. Tú eliges. Vamos a verla con más detalle. Y aquí está la caja, esta clásica caja de la marca Anbernic que contiene en su interior esta nueva RG552, que ya veis, va protegida, sí, bien protegida. Aquí nos trae su propio cargador de carga rápida, 30 vatios, y debajo tenemos el cable de carga que se conecta en el cargador y un protector de pantalla de regalo, para que cuidemos bien la maquinica. Os recomiendo que se lo pongáis. Dos tarjetas micro SD, la de menos capacidad es la que va en el slot 1 si queremos jugar en modo Linux, y la otra tarjeta de mayor capacidad es la que contiene los juegos y va en el slot 2. Y por supuesto no podía faltar el clásico papel de instrucciones en chino e inglés. Pues mira, ni en chino ni en inglés, te lo digo en español. Suscríbete, que es gratis, y si le das a la campana te avisa cuando subo un vídeo nuevo. Así de fácil. Y aquí la tenemos, vamos a estrenarla. Me gusta mucho este color en plata, me gusta bastante, y además es que no es de metal, es plástico pintado, pero es que está muy bien, es buen material. Me llama mucho la atención que esta vez los botones están pintados, las letras están pintadas en color y eso le queda bastante bien. Son botones de pulsación por goma. Arriba está el LED de estado de batería y de carga. Y justo debajo tenemos el stick derecho, stick pulsable, el mismo que viene poniendo el fabricante en otros modelos anteriores y que la verdad es que van muy bien. Aquí tenemos la cruceta, misma cruceta que en otros modelos es de pulsación por gomas, luego la probaré a ver qué tal van las diagonales, el botón select de pulsación de gomas también, y stick izquierdo, stick pulsable por supuesto, de bajo perfil y de buena calidad como en modelos anteriores. Los gatillos son los mismos que en otras consolas de la misma marca, son de clic, igual que el clic de un ratón, muy precisos, tienen buena pulsación y su posición no es incómoda a la hora de jugar. Aunque la ergonomía de esta gran máquina depende mucho del tamaño de las manos, eso es algo muy personal de cada uno. A algunos les puede resultar incómoda y a otros no. En los laterales encontramos este nuevo diseño del control de volumen y en el otro lateral el botón de encendido. Y por la parte trasera vemos rejillas de ventilación, por donde sale el aire del ventilador, y las dos clásicas gomas antideslizantes, que siempre es un detalle que solo esta marca tiene. La pantalla es IPS Oka, es una pantalla táctil de 5,36 pulgadas y tiene un formato de 5 tercios, con una brutal resolución de 1920 x 1152, supera a la resolución Full HD. En la parte de abajo vemos que tiene dos altavoces, dos ranuras para tarjetas micro SD y un botón de reset, y otro botón de función o home. Por la parte de arriba vemos dos USB-C, uno de ellos es para cargar la consola y otro es para conectarle un mando o un USB, y al lado tenemos una clavija jack 3,5 para conectarle unos cascos o sacar el sonido por ahí. Y ahora viene la alegría para muchos, una salida mini HDMI para que puedas conectar esta maquinita a tu televisión o monitor. Muchos de vosotros me habíais preguntado sobre esta salida en las RG351, pues bien, aquí está. En la 552 la tenéis disponible, y unas rejillas de ventilación para que salga el calor del vicio más intenso. Esta consola pesa 360 gramos y ya veis cómo es comparada con otros modelos de Anbernic. Y ahora vamos con el hardware. Tiene una CPU RK3399 de 6 núcleos hasta 2 GHz, una GPU ARM Mali T860 MP4 de 4 núcleos, memoria RAM 4 GB LPDDR4, memoria interna 64 GB eMMC, pantalla de 5,36 pulgadas IPS Oka a una resolución de 1920 x 1152 en formato 5 tercios, una batería de 6400 mAh en total que está dividida en dos, arranque dual con Android 7.1 o Linux Batocera, que se podrá poner a otro sistema operativo con el tiempo, salida de televisión por HDMI y lleva Wi-Fi incorporado de 2,4 GHz. Vamos a encenderla en modo Linux y para eso le pongo la tarjeta de 16 GB en el slot 1 y la otra tarjeta en el slot 2. Muy bien, esto es igual que en la RG351MP. Enciendo y ya veis los menús que nos gustan, las listas de juegos, sus previews. Este firmware que trae no está para nada optimizado todavía, aunque ya están trabajando para solucionar algunos fallos, entre ellos el desfase de sonido que tenían todos los juegos. Yo ya lo tengo actualizado y no tengo ningún problema en ese sentido.
Bueno, vamos a probar esta cruceta a ver qué tal van estas diagonales. Aquí tenemos este Art of Fighting en el que podemos testear bien las diagonales al realizar este complejo movimiento especial. Ya veis que salen perfectos, no hay ningún problema. Y ahora vamos con el clásico Manic Test, pulsando las diagonales directamente en este juego y vemos que las marca pues sin problemas, ya lo veis, prueba superada. Y ahora vamos con el tema del sonido, de verdad os lo digo, espectacular. Se oye muy bien. Se oye muy bien los bajos y suena bastante alto y encima no distorsiona en volúmenes altos. Aquí os pongo un ejemplo. Y otra de las cosas que me ha llamado bastante la atención del tema del sonido es que sube y baja de volumen muy rápido. Es bastante cómodo si tienes el volumen demasiado alto y quieres bajarlo rápidamente para no molestar a nadie. El ventilador. Esta máquina tiene una ventilación interna, pero la verdad es que de momento solo lo he escuchado cuando la enciendo. En el resto de ocasiones el sonido del ventilador es muy bajo, apenas se escucha, incluso no se oye casi al jugar a Dreamcast o PSP. La pantalla. Esta pantalla es IPS Oka, es una pantalla táctil de 5,36 pulgadas con una resolución de 1920 x 1152, o sea un poco más de Full HD, y se ve muy definida. De verdad, es impresionante lo nítida que se ve, sobre todo en los menús. Es todo un espectáculo de brillo, colores vivos y definición con detalle. En los menús se puede apreciar muy bien la calidad de esta enorme pantallaza y tiene este formato de 5/3 de pantalla que es el más equilibrado para todos los juegos, el que menos franjas negras genera sea cual sea el formato nativo del juego. Además me atrevería a decir que incluso esta pantalla tiene los colores mejores aún que los de la 351 MP. Son unos colores aún más vivos todavía. Mira en Game Boy, que es una pantalla 1:1, mira cuánta franja negra se ve. O por ejemplo en la Game Boy Advance se ve menos franja negra que en una pantalla 16:9 o en Mega Drive o en PSP, que es 16:9. ¿Y cómo se ve esta pantalla? Súper nítida, sí. Muy buenos ángulos, perfectos, un color muy vivo, muy buen brillo. Y ahora vamos a verla en la oscuridad, a ver cómo se ve. Ya ves que se ve de lujo. E incluso a pleno día, este gran pantallón se ve perfecto, con un brillo increíble a pleno día, en la calle, bajo el sol. Como la pantalla de la MP, pero más grande. Aquí la podéis ver comparada con la pantalla de la 351 MP. Ya veis el tamaño entre una y otra. Salida HDMI. Pulsamos el botón Start y entramos en System Settings. Y en audio ponemos HDMI. Después de esto hay que reiniciar. Conectamos ya el cable HDMI en la consola. Intentamos que esté la consola apagada y vemos que al encenderla ya podemos jugar en nuestra televisión Full HD. Lleva bezels laterales de cada consola, efecto de tubo, todo esto sin haber tocado nada. Automáticamente. Y también le puedes conectar un mando con adaptador USB-C y en mi caso este mando de Xbox 360 con cable me lo ha reconocido directamente. Ya está listo para jugar unas partidas a dobles en modo televisión o modo consola. La batería o baterías de esta consola, porque lleva dos de 3200 mAh cada una, permiten carga rápida con el cargador que nos viene en la caja. Esta batería dura entre 2 y 4 horas según a lo que juegues. Si juegas a la NES te durará mucho más que si juegas a la PSP, por ejemplo. Eso sí, en 1 hora y media o así ya la puedes tener cargada. Y eso es todo un avance respecto a modelos anteriores de las 351. Y ahora vamos a jugar y a probar cómo funciona este software de fábrica y recordemos que el software aún está sin pulir, que por suerte esta consola va a tener apoyo de varios desarrolladores que ya hicieron muy buenos trabajos para las 351. Ya veis que 8, 16, 32 bits sin problemas y dentro de muy poco Saturn irá bastante mejor, eso esperamos. Dreamcast, N64, NDS, PSP también funcionarán prácticamente todo sin problemas. Aquí tenéis un ejemplo de lo que os decía. En PSP, las consolas anteriores con chip RK3326 pueden mover este juego gracias a muchas optimizaciones. En cambio, con este firmware, esta RG552 aquí en el modo Linux, que es más potente, pues no lo mueve bien. No tardarán mucho en arreglar cosas como esta. Aquí vamos el Dante's Inferno, cómo lo mueve la RG552 y sin optimizar nada todavía.
Y mirad, en consolas anteriores no podían ni moverlo. Bueno, y ahora vamos a probar la otra cara de la consola. Vamos con Android.